¿qué tal? Hoy en Semillas Proféticas les quiero hablar sobre escuchando la voz de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 10, 14 al 16, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y me sigues. Nosotros como seguidores de Cristo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Sin escuchar la voz de Dios andamos errantes, no sabemos qué es lo que podemos hacer. Ahora, mucha gente dice, pero es que ustedes como pastores tienen que dejar las 99 para ir a buscar la una. Déjame decirte que aunque la palabra de Dios dice que dejas las 99 para ir a buscar la una, muchas veces esa una no quiere escuchar la voz de Dios. Muchas veces esa una le has hablado y le has vuelto otra vez a animar, a venir a la iglesia, a buscar del Señor, y esa una no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay un tiempo para todo. Hay personas que escuchan la voz de Dios, inmediatamente reconocen que es Dios quien les está llamando a cambiar sus vidas, a ser diferentes, pero hay personas que por más que tú les hables, no van a querer con Dios. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de que ellos vengan. Ahora, nosotros tenemos que entender que escuchar la voz de Dios es tan importante para nuestras vidas, para poder tener éxito en todo lo que nosotros logramos. Aquí dice que hay personas que muchas veces no conocen la voz de Dios. Por ejemplo, vemos cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no conocía la voz de Dios y Dios llamaba a Samuel y otra vez Samuel venía y le preguntaba a Elí, que era el sacerdote en ese entonces, ¿me llamaste? Porque él escuchaba la voz, pero no distinguía quién era el que le estaba llamando. Entonces su líder, o en aquel entonces el sacerdote Elí, le dijo, cuando tú escuches esa voz, habla que tu siervo escucha. Entonces nosotros tenemos que saber, cuando Dios nos está hablando, tenemos que aprender a decirle, Señor, habla que tu siervo escucha. Habla porque quiero obedecer. Aunque Dios te hable 1000 veces, si no estás dispuesto a obedecer, de nada va a servir. Fíjate que la palabra de Dios dice en el libro de Job 33, 16 y 17, dice, Dios habla al oído de los hombres para apartarlo de sus malas obras y prevenirlos del orgullo. Ahora yo te pregunto, ¿nosotros escuchamos y obedecemos? Dios puede hablar muchas veces. Dios te habla en sueños, Dios te habla con circunstancias, Dios te habla a través de otra persona, incluso Dios te habla a través de personas inconversas, pero no siempre nosotros escuchamos, no siempre nosotros obedecemos. Podemos mirar, por ejemplo, en aquel entonces, cuando iban a crucificar a Jesús, Dios le habló a la mujer de líder de aquel entonces. ¿Y qué hizo el hombre? Él no obedeció, aunque Dios le hubiera hablado. La mujer vino con el hombre y dijo, no tengas nada con este hombre porque es justo, es una persona justa. Dios se me ha revelado en sueños. Entonces, Dios le habla tanto al converso como al inconverso, pero el que Dios te hable, todo difiere en qué tú vas a obedecer. Aunque Dios te hable, si no estás dispuesto a obedecer, de nada va a servir. Estos hombres, Dios le habló a esa mujer y le dijo, no tengas nada con él. ¿Por qué? Porque es un hombre justo. Jesús era un hombre justo, mas sin embargo el hombre no obedeció lo que Dios le había hablado a esta mujer en sueños. Entonces podemos mirar que Dios le puede hablar a mucha gente, pero no toda la gente obedece. No toda la gente tiene el deseo de cambiar su vida. La gente todavía quiere seguir envuelta en su pecado, pero llega un momento en que Dios te va a llamar a cuentas. Llega un momento en que Dios va a decir, enough is enough. Ya es un tiempo que tienes que venir a Cristo. Es el tiempo de que ya no vas a encontrar otra salida. Dios va a empezar a cerrar las puertas hasta que encuentres tú la única puerta, que es Jesucristo. Él dice en su palabra, yo soy la puerta y por mí es por donde tú debes de entrar. Entonces, cuando Dios te está llamando, es tiempo de obedecer. No importa de la manera que Dios te hable. Dios te puede hablar por muchas maneras, pero es el tiempo de obedecer. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, eso nos ayuda a poder entender que Dios nos protege, que Dios nos guarda, que Dios está con nosotros, que Dios tiene cuidado de
todas las cosas que están alrededor de nosotros, de todas nuestras cosas. Quizás tú ya has escuchado la voz. Ahora yo te pregunto, ¿has obedecido la voz de Dios? No esperes a que Dios te hable 2 veces. A la primera, ve como dijo Samuel, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye y obedece. Este es el tiempo de obedecer la voz de Dios. Este es el tiempo. Y tal vez si tú dices, pero pastor, yo no sé cuando Dios me está hablando. Yo no entiendo cómo, si es Dios o es el enemigo. La palabra dice en el libro de Santiago que toda cosa buena y toda dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios cuando te habla, te va a hablar bien sobre tu vida. Dios cuando te habla, te va a hablar sobre evitar alguna circunstancia en tu vida. Dios cuando te habla te va a decir detente porque ya es el tiempo que tú vengas a mí. Entonces yo te aseguro que Dios te ha venido hablando. Yo te aseguro que ya es el tiempo que Dios te dice enough is enough. Ven y transforma tu vida, cambia tu vida, porque ese sentir que tú tienes en tu corazón, esa amargura, ese dolor, no se va a mover, no se va a quitar, a no ser que tú vengas a los pies de Jesús. La palabra de Dios dice que Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento, que puede guardar tu corazón, tu pensamiento y tu mente en Cristo Jesús. Así que espero que semillas proféticas estén edificando tu vida y nos estamos escuchando y viendo muy pronto. Bendiciones.